El siguiente programa es presentado por la Escuela de Sanidad Interior de la Congregación El Renuevo. Conducción, Natanael Ceballos y Viviana Monteros. Controles, Dana Pirola. Edición, Francisco Cáceres. Corazón alineado. Muy buen miércoles para todos, ¿cómo están? Buen miércoles me salió. ¿Qué te salió mal el miércoles? Bueno, en fin, feliz miércoles para todos. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo programa de Corazón Alineado. Buen miércoles para todos, gracias por estar del otro lado una vez más. Un programón hoy, Nata. Así es, y tenemos un invitado, Sí. un invitado muy especial que nos hizo sufrir mucho para poder estar acá, pero al fin lo tenemos con nosotros y es Lucas Caruso. Bienvenido, Muy bien. Lucas. Hola, ¿cómo están a todos? ¿Cómo está la audiencia? Muy bien, contentos de tenerte con nosotros. Tenemos un tema muy importante que es adicciones. Esta semana vamos a estar hablando acerca de las adicciones, un tema que nos toca a todos de alguna u otra forma y lo vamos a ir descubriendo a través del programa, ¿sí? Así es. Queremos comenzar diciendo qué son las adicciones, cómo podríamos definir qué son las adicciones. Y una definición interesante que encontramos es que la adicción es una dependencia o necesidad constante y que puede ser hacia tres cosas. Una sustancia, como puede ser las drogas, por ejemplo, el alcohol, que son las más conocidas, hacia una actividad, hay personas que es adicta al trabajo, por ejemplo, o hacia una persona, una relación, como en los casos de dependencia emocional, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué somos adictos? ¿Qué es lo que nos hace ser adictos? Es debido a la satisfacción que eso que consumimos nos causa, ¿sí? Entonces, repasando un poquito, es una dependencia o una necesidad constante. Tenemos la necesidad constante de consumir o de estar con tal persona o de hacer tal actividad debido al placer que nos provoca. Algo se puede volver adictivo solamente porque es placentero para nosotros hacerlo. Si tiene ese solo requisito, ya cumple, puede llegar a ser algo adictivo en nuestras vidas. Exacto. Exactamente, así es. Bueno, la definición más o menos de adicto viene del latín adictus, que quiere decir muy favorable o inclinado o dedicado, adjudicado legalmente. Eso es lo que dice de la palabra adicto. Sí, como decías vos, viene del vocablo latín adictus, que hace referencia a un deudor que por falta de pago era llevado a esclavo. O sea que podríamos decir que en sí un adicto es en sí un esclavo. Exacto. Alguien que así no es. tiene la libertad de poder hacer lo que él quiere, sino que está obligado a hacer lo que otro quiere, porque básicamente eso es un esclavo, ¿no? Claro, no decide él Claro. qué es lo que va a hacer, Sino que ya pasa a ser la adicción que decide qué es lo que tiene que hacer. Es Claro. así, un adicto deja de tener voluntad propia y la voluntad la empieza a tener la adicción en sí. Claro, Exacto. claro, tal cual. Por eso en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 12, dice el apóstol Pablo: ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene, y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Me re gustó esto, porque dice, ustedes pueden hacer lo que quieran, tienen la libertad de hacer lo que quieran. El problema está en que algunas cosas los vuelven esclavos. Y básicamente el pecado nos vuelve esclavos. Así es. Entonces, dice el apóstol Pablo, sean despiertos, sean vivos y hagan lo que les conviene hacer, porque hay cosas que no les conviene hacer justamente porque los hacen esclavos. Exactamente. Entonces, la pregunta que queremos hacernos hoy es, aunque tenemos la libertad de hacer lo que nosotros querramos, ¿qué cosas nos convienen hacer y qué cosas no nos convienen hacer? ¿No? Desde muchas personas que entraron en adicciones, entraron pensando que está bien y que no tenía nada de malo hacer eso que se hacían. Se entró como algo normal, como algo que no tiene nada de malo, pero con el tiempo se va volviendo una adicción, algo que nos domina. Sí, no solo eso, sino que entran pensando de que lo dominan, de que pueden dominar esa adicción. Y eso es una mentira total. Nadie puede dominar ninguna adicción. Menos si hablamos de adicciones fuertes como drogas, alcohol. Ya vamos a ver ese tema de cuáles son las adicciones de cada una de ellas. Pero nadie domina la adicción te domina. Claro. Y no hay forma de que vos puedas manejar eso. Creo que es la gran mentira que todos los adictos creen, ¿no? Que pueden dominar al objeto que termina después dominándolos a ellos. Tal cual.
Otra característica de la adicción es que es una enfermedad en sí misma, es frecuentemente progresiva y fatal. ¿Qué significan estas dos palabras? Progresiva, por un lado, porque a medida que pasa el tiempo no nos es suficiente la dosis que consumimos ayer, la dosis que necesitaremos mañana va a ser mayor. Eso significa que es progresiva, cada vez te va demandando más de lo que consumías anteriormente, ¿no? Y esto aplicado a todo, porque a veces decimos adicciones y pensamos solamente en droga o en alcohol, pero ya vamos a ver que hay muchos tipos de adicciones en realidad. Sí, al final de cuentas vos terminás buscando haciéndote adicto de algo para salir de una rutina. Sin embargo, esa adicción se transforma en rutina. Entonces querés salir tratando de buscar algo más fuerte y cada vez va siendo progresivo. Eso es lo que vos estabas diciendo más o menos. Al final de cuentas, lo que vos hacías hoy, mañana es poco. ¿Por qué? Porque se transforma en rutina. Lo haces un par de días y después poco y termina siendo rutina también. Claro, tal cual. No te satisface, querés más. No. Y cada vez vas a necesitar más porque cuando se te convierte ya en una costumbre, no te satisface. No. Necesitas más todavía. No. Por Eso. ejemplo, en el caso de la adicción a una persona que conocemos como dependencia emocional, que hemos hablado en otros programas, uno, el tiempo que pasa hoy, mañana necesita pasar más tiempo, necesita compartir más cosas. Entonces ahí es cuando entra en juego la manipulación de querer ocupar todo el tiempo en la vida de la otra persona, inventar excusas, ¿no? Como, ¿qué te parece si hacemos natación juntos? ¿Qué te parece si hacemos karate juntos? Pero la única motivación es satisfacer esa necesidad que tengo constante de estar con la otra persona. Y es una adicción también. Sí, el adicto tiene esa faceta de que todo se transforma en una insatisfacción. Todo. Claro. Cualquier cosa que haga, cualquier adicción que tenga, se transforma en una insatisfacción. Su vida está insatisfecha, porque todo no está resuelto. Porque Todo está en búsqueda de algo que no lo logra satisfacer por medio de la adicción. Y lo busca en mal lugar, claro, en la adicción. Tal Claro. cual. Otra característica de la adicción es que es fatal. Y esto significa que nos va llevando a destruirnos cada vez más. Nos va llevando a deteriorar nuestro estilo de vida, nuestro cuerpo, nuestras relaciones, todo como que va yendo en picada hacia abajo a causa de la adicción, ¿sí? O sea que es progresiva y que es fatal. Hay dos elementos que también son parte de la adicción, y uno es la obsesión y otro es la compulsión. Obsesión tiene más que ver con los pensamientos, con la mente. Cuando hay algo que nos preocupa constantemente, pensamientos que se nos vienen una y otra vez a la mente y que pareciera que no pudiéramos dominar o que no pudiéramos detener, como puede ser, tengo ganas de comerme tal cosa, ¿no? O tengo ganas de ver pornografía, y es un pensamiento que se me viene constantemente. Ahí es cuando interviene la obsesión. Y la obsesión después da lugar a la compulsión, que es cuando ya no solamente está en la mente, sino que lo llevamos a la acción. Y hay una acción que repetimos una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez. Entonces ahí es cuando está en juego en la adicción, la obsesión en los pensamientos, que nos lleva después a la compulsión en nuestra accionar, en nuestras acciones. Todo lo que haga, toda la vida de un adicto da vuelta alrededor de esa adicción. Todo. Así trabaje, así tenga familia, así vaya a la escuela, así haga actividades normales que cualquier otra persona hace. Cuando tiene una adicción, todo eso se transforma en esa adicción. Toda su vida va a girar en torno a esa adicción. Y lo demás queda en segundo plano. Claro. Exacto. Sí, se vuelve el objeto prioritario. Es como que uno va perdiendo después todo tipo de convicciones, de principios, de importancias. Porque uno lo único que quiere es unirse al objeto de placer después de que pasa el tiempo. Y como, aparte de como vos no podés, a veces, depende de qué adicción tengas, pero ninguna adicción podés mezclarla con tu vida normal, con tu familia, ni con tu trabajo, ni con tu escuela. Vas dejando todo lo demás para estar más tiempo con la adicción. Claro, tal cual. Por eso es fatal, Es fatal. como decís. En todas las áreas de la vida. Sí, en todas las áreas de la vida. Afecta en todo. Hay diferentes tipos de adicciones y queremos ir mencionando algunas de los tipos de adicciones que existen, como para tomar conciencia de que cuando hablamos de adicción no es solamente drogas o alcohol o cigarrillo, ¿no? Hay muchos tipos de adicciones. Una de ellas, por ejemplo, es la ludopatía. La ludopatía es la adicción al juego. Hay muchas personas adictas en realidad a la adrenalina que se siente cuando juegan en casinos, por ejemplo, a juegos de apuestas. Hay mucha gente que es adicta, por ejemplo, a este tipo de actividades. Otro es la cleptomanía, que es la necesidad de estar robando todo el tiempo, ¿no?
sin que eso que robemos realmente lo necesitemos. No es que es por hambre, viste que por ahí dicen, no, bueno, robé comida porque tenía hambre, o robé plata porque no tenía para llevar a mi casa. No, robás y capaz que tenés todo, no Claro. te hace falta nada. Es más por la adrenalina. Claro. Sí, que se siente en el momento de robar, de que no me descubran, de estar haciendo algo que me produce adrenalina. Yo conocí una vez un chico que no le hacía falta nada, venía de muy buena familia y él robaba. Y él decía que él robaba justamente por la adrenalina que sentía el entrar a robar a algún lado y todo eso. Entonces no lo dejó de hacer nunca. No se dio cuenta que se convirtió en una adicción para él, Claro. ¿no? Sí, yo también tuve la oportunidad de administrar a una persona con este problema y él me decía que muchas veces después que las robaba las tiraba las cosas, porque no le importaba las cosas en sí, sino el momento del robo. Qué tremendo. Bueno, y otra puede ser, es el sexo. El sexo, actividad sexual que se ha transformado en obsesiva, al punto de que el comportamiento está fuera de control. Consumo de pornografía, masturbación compulsiva, y Claro. bueno, y todo lo que involucra el sexo. Es un gran flagelo que el mundo tiene hoy por hoy. Los jóvenes de hoy están inmersos, no solamente por la juventud en sí, sino porque está a la mano de cualquiera, Claro. a la mano de un celular, a la mano de una computadora, a la mano de un clic de cualquier computadora tenés pornografía de cualquier tipo, variada, de lo que busques, de lo que tu mente piense o quiera, está. Tal cual. Más allá de que siempre estuvo presente la adicción sexual, en estos tiempos con el fácil acceso se ha expandido aún más. Sí, Es sí. verdad. Sí. Bien, vamos a un corte, ya volvemos, seguimos hablando sobre este tema, no te vayas. Corazón alineado. Estamos en este segundo bloque de Corazón Alineado hablando acerca de las adicciones. Y estábamos hablando de los tipos de adicciones que existen, mencionamos algunas como la ludopatía, la cleptomanía, la adicción sexual. También existen otras como por ejemplo la adicción a la comida, de esto un poco hablamos en unos programas anteriores, cuando hablamos sobre el cuidado del cuerpo, sobre la alimentación. Hay personas adictas a la comida y muchas. Y el problema por ahí es que no se toma conciencia de que es una adicción. Como es algo muy aceptado socialmente, el hecho de comer más de lo que nuestro cuerpo necesita, no nos damos cuenta que en realidad tenemos adicción a la comida, pero cumple todas las características de una adicción. Es progresiva y también es fatal. Hay mucha gente que sufre enfermedades a causa de la obesidad o incluso que mueren a causa de no cuidar su cuerpo con las comidas. Otra adicción es a las compras. Compra de cosas que son poco útiles o por ahí que se compran cosas y gastas de más, ¿no? Gastas lo que no tenés por querer comprar y comprar. Viste que hay personas que salen a algún lado, capaz que te van a acompañar a comprar algo y ellos no necesitan nada, pero como vos compraste, compran. Entraron a un lugar y algo tienen que comprar. Solo por la satisfacción de salir con algo Con nuevo, algo, sí. de comprar. Otra de las adicciones puede ser a Internet y a la tecnología. Eso ofrece una inagotable fuente de entretenimiento, satisfaciendo la curiosidad de los usuarios, y puede mantener también conectada a una persona durante prolongados periodos de su tiempo. Eso también hace que esa persona no sociabilice realmente con personas, y sociabiliza con una máquina. O con lo que cree que es una persona, porque supuestamente o teóricamente Internet está conectada con el mundo, pero en realidad no estás conectado con personas. Claro, es una conexión pero a través de un aparato que es muy diferente a la conexión normal que podamos tener en las relaciones con las personas. Porque vos cuando estás conversando con alguien no podés salirte de la conversación así como si nada. Claro. Es diferente a los códigos. Y por ahí hay una persona que se ha acostumbrado a socializar por medio de las tecnologías, cuando llega la hora de socializar persona a persona, como que no saben cómo hacerlo, ¿no? Qué Y feo, ¿no? es muy interesante lo que decías, Lucas, de que es una fuente inagotable de entretenimiento. Vos podés estar ahí horas y horas y nunca se te acaba poder ver videos, películas, escuchar música, leer historias. O sea, Internet es un mundo de entretenimiento y por ahí hace que muchas personas se sumerjan en ese mundo y pasen horas y horas y horas. A mucha gente le pasa, por ejemplo, a mí también me pasa cuando me voy a dormir que agarro el celu y a veces no me doy cuenta y me quedo un montón de tiempo viendo pavadas, Sí. viendo videos, memes y qué sé yo.
Y se te pasa la hora y después no descansas las horas que tendrías que haber descansado por haber estado haciendo cosas que no son productivas. Sí, porque por ahí en el día no viste Facebook, por ejemplo, y lo ves a la noche, lo revisas y cuando querés acordar se te pasó una hora seguro. Aparte, como las adicciones son una trampa para las personas, vos podés estar en internet horas, durante ese tiempo podés comer y sin querer una te lleva de la mano a la otra. Claro. Podés ser adicto a la comida y si ves cosas como pornografía terminás siendo adicto al sexo, a la masturbación compulsiva y demás. Exacto. Eso es un tratamiento exclusivo de Satanás para con toda la gente del mundo y con este tipo de cosas cuando son mal usadas. Claro, sí, tal cual. Hay otra gente que es adicta al trabajo, al dinero puede ser, o a la actividad en sí misma del trabajo. No puede dejarlo, se transforma en una prioridad. ¿Cuántas familias hay que se destruyen por ahí porque alguna de los hombres o de la mujer trabaja demasiado, está más horas ahí que en su casa y trae muchos problemas entre los esposos o entre padres e hijos? La adicción al trabajo. Sí, también. Sí, es así. Ahora nos preguntamos, ¿cuál es la raíz de las adicciones? ¿Qué hace que una persona se vuelva adicta? ¿Cuál dirían ustedes que es la raíz de una adicción? ¿Qué hay detrás de una adicción? Una necesidad, una carencia. Yo creo que podríamos resumirlo en dolor. Detrás de una adicción hay una persona con dolor. ¿Por qué dolor? Porque cuando una persona siente dolor, nuestro sistema, nuestro cuerpo, busca recobrar el equilibrio. Busca que todo vuelva a la normalidad. ¿Y cómo recobramos el equilibrio del dolor? Mediante el placer. Algo que me da placer es como que calma el dolor, lo anestesia un rato. Todos sentimos angustia, pero a nadie le gusta sentir angustia. A nadie le gusta sentir dolor. La mayoría de las personas buscamos algo que nos saque el dolor urgente. Queremos que nos den una pastilla, que nos pongan un suero, que nos den algo para que el dolor se pase. Y eso existe para el dolor físico, pero para el dolor emocional, no sé, creo que no hay pastillas todavía que calmen el dolor emocional. No. Entonces lo que hacemos es tratar de recobrar el equilibrio mediante unirnos a algo que nos dé placer. Y ese algo que nos dé placer puede ser cualquier cosa como las que hemos estado viendo. Hay una lista infinita de cosas que se pueden volver adictivas y que tienen que ver con un dolor. O sea que si estamos luchando con una adicción, es muy importante tratar de detectar cuál es el dolor que estoy tratando de anestesiar y de tapar por medio de esta adicción. A veces no es fácil darse cuenta, a veces está muy oculto, está muy escondido, a veces son cosas que pasaron hace mucho, a veces las hemos normalizado tanto que no nos damos cuenta que en realidad están, pero están. Sí, para eso tenemos a Dios y el Espíritu Santo que nos trae claridad y nos trae a visión todo lo que nos pudo haber pasado en el pasado para que entendamos de dónde viene ese dolor. El dolor puede ser falta de perdón, el dolor puede ser culpa, puede ser muchas cosas, hay muchas variantes del dolor, pero sobre todo es algo no completo en el pasado, algo que está todo desarreglado, todo desacomodado en el pasado, que necesita ser acomodado. ¿Y quién mejor que nuestro Señor Jesucristo para poder acomodar todo eso? Así es. Hay muchas personas que hablan de un vacío interior, un vacío que necesitan llenar con algo, y que muchas veces tiene que ver con heridas como por ejemplo abandonos, abusos, traiciones, cosas que han vivido de chicos, ¿no? Y que no han podido tener un cierre, que es una herida como que sigue abierta, sigue latente, y cada tanto algo dispara de nuevo esa herida y nos hace sentir dolor. Y ese dolor nos lleva a buscar placer, de alguna forma, ¿no? Así es. Como saben, en Corazón Alineado nos gusta hablar con experiencia de los temas que hemos vivido. Por eso un poco invitamos a Lucas al programa, porque él ha pasado por esto, así que te queríamos pedir que nos cuentes un poco cómo fue tu historia con respecto a esto, Lucas. Bueno, mi experiencia con la adicción fue con el tema de las drogas y el alcohol. Estuve inmerso en ese mundo durante 15 años aproximadamente, y hasta que el Señor logré llegar al camino de Dios y me rescato, ¿no es cierto?, de todo eso. El tema de las drogas es un tema muy complicado, es un tema muy fuerte, un tema que realmente rompe todo en la persona, rompe tu voluntad, rompe tus relaciones con la familia, con los amigos, con tu trabajo, si estás estudiando con la escuela, no podés terminar, no podés hacer nada. Y sobre todo, una de las cosas que ya vamos a hablar más adelante, lo que hacían las drogas es un mundo de mentiras, todo era mentira. Todo el tema de las adicciones, y sobre todo en las drogas y el alcohol, es un mundo de mentiras, siempre.
nada de lo que vos pienses va a ser real, siempre son supuestos, siempre son cosas que al final terminan siendo inalcanzables, que solamente en tu mente suceden por el tema de las drogas. Y bueno, estuve así inmerso, si bien siempre trabajé y siempre hice mi vida relativamente normal, pero siempre estuve con el tema de las drogas y a veces tuve abusos. De hecho tuve 3 veces internados por abuso de drogas, y una vez estuve en un centro de rehabilitación al cual me escapé y no lo terminé. Y bueno, todo eso viene de problemas del pasado mío, en que no tenía resuelto, yo soy adoptado, así que he tenido problemas con mi adopción, con mi identidad. El problema de la identidad es muy fuerte en las personas. Cuando la persona no tiene identidad, es como que no tenés nada. Vos acá en el mundo, sin documentos, sin número de DNI, sin eso, no serías nada. Y bueno, en el mundo personal, en lo espiritual también, sin identidad, estás bastante como un globo que va a la deriva. Claro. Así que, y bueno, y un día llegué, yo soy camionero, soy chofer de camiones, y un día manejando el camión, el señor hacía rato que me estaba llamando con personas que aparecían, de hacía como 1 año y pico, antes de que me sucediera esto que estoy por contar, hacía como 1 año y medio aproximadamente, me sucedían cosas que me venía hablando el señor. Me ponía gente que me decía, tenés que volver, o ponía gente desconocida que eran cristianos, y me decían, ¿vos sos cristiano? No, yo dejé de serlo hace un montón. Entonces me decían, tenés que volver, y bueno, el señor me habló de muchas formas, y yo siempre dije que no podía. Siempre le di la espalda, siempre le dije que no. Entonces, y un día estaba manejando el camión y venía con mi hijo, y me agarró un colapso de golpes de tensión. Fueron 3 golpes de tensión seguidos que casi pensé que me moría, que terminé internado y demás. Bueno, ahí lo entendí clarito cuando me pasó eso, entendí que era el señor que me estaba llamando, que me estaba diciendo que vuelva. Hacía rato que me lo venía diciendo, yo siempre decía que no tenía tiempo, que no quería, que no podía, que tenía muchas cosas para hacer, no podía ir a la iglesia, no podía encontrarme con él, ni siquiera arrodillarme a orar, mucho menos. Así que, y bueno, gracias a Dios que me pasó eso, y de ahí pude volver. No fue fácil, sufrí porque las drogas las dejé de golpe. Ese día dije que no lo hacía más y no lo hice nunca más. Y bueno, sufrí pánico, sufrí abstinencia, dolores de cuerpo, en la mente me pasaban muchas cosas. Y bueno, y ahí empezó todo un periodo de recuperación, de desintoxicación, que no solamente la desintoxicación son de 2 partes. Primero en el cuerpo, que eso se ayuda con ejercicios, comiendo sano, tomando agua, entonces desintoxica de todo tu pasado el cuerpo. Y en lo espiritual, en lo emocional, en el alma, en la mente, en el corazón, hablando, confesando, declarando que Dios va a librarme de todo eso y demás. Así que así fue como empezó ese periodo. Y bueno, lo más importante, o una de las cosas que rescato, que todo lo que yo perdí antes, familia, todo eso, después que volví y que dejé los vicios, ese señor me lo devolvió, y me devolvió de más, como solamente él lo sabe hacer. Tengo familia, me casé, tengo esposa, bueno, mi hijo, varios hijos más, porque mi señora tiene 2 hijos, así que tengo una familia completa como siempre soñé. Solamente Dios me lo pudo dar. Yo por mis medios no lo conseguí, Dios me lo pudo dar y me lo pudo devolver, un buen trabajo, y bueno, la verdad que ese es más o menos el testimonio. Qué lindo, Lucas, qué lindo saber que en Dios hay esperanza, sea lo que estemos atravesando, y a veces parece que estamos demasiado sumergidos como para que nuestra vida pueda volver a salir a flote. Sin embargo, para Dios no hay nada imposible, Él una y otra vez lo demuestra. Sí, tal cual, así es. Así es. Bien, vamos a un corte, ya volvemos con más Corazón Alineado. Corazón Alineado. Bienvenidos a este tercer bloque de Corazón Alineado. Esta semana estamos hablando acerca de la adicción. Veíamos que la adicción es una esclavitud, una necesidad constante, una dependencia hacia algo que puede ser una sustancia, puede ser una actividad, puede ser una relación. ¿Y por qué nos unimos a esos objetos? Porque nos dan placer. ¿Por qué necesitamos buscar ese placer? Porque hay algún dolor que no está resuelto en nosotros, ¿no? La mayoría de las personas que se vuelven adictas tienen que revisar en su corazón, porque seguramente hay algo que los volvió adictos, ¿no? Más allá de que hay una cuestión fisiológica, que cuando consumimos una
sustancia, o por ejemplo la adicción sexual, ahí entran componentes más bien químicos y fisiológicos, que el cerebro quiere sentir ese placer una y otra vez y cada vez con mayor intensidad. Entonces, además de ser una cuestión no resuelta almática, digamos, además hay una cuestión fisiológica que después entra en juego. Por más que sanemos esas heridas, después también hay un proceso que es el que nos contaba Lucas, de desintoxicación de ese hábito, de sacar ese hábito de nuestras vidas, que tiene que ver más con una cuestión fisiológica, como hablamos, ¿sí? Hay un ciclo que repetimos en medio de la adicción una y otra vez y que tiene 4 etapas. Vamos a tratar de ir viendo cada una de estas etapas. La primera es, le podríamos llamar que es la etapa de los disparadores. Una vez que entramos en una adicción, hay algún disparador que va a generar en nosotros una situación de angustia. Puede ser que choquemos el auto, por ejemplo, puede ser que tengamos una pelea con nuestro esposo, con nuestra esposa, puede ser que nos echen del trabajo, o puede ser cosas insignificantes como que llegó tarde la comida del delivery. Cualquier cosa que nos genere angustia, que nos genere displacer, digamos, y que levanta una bandera roja. En ese momento se levantan banderas rojas en el sentido de que ha comenzado el ciclo de la adicción, porque significa que nuestra mente va a buscar de forma inconsciente unirse a algún objeto de placer para calmar esta angustia que acaba de surgir en nuestro organismo, de volver a recobrar el equilibrio, digamos, de alguna forma. Sin quererlo o sin saberlo en sí, o sin entenderlo, mejor dicho, el adicto está buscando que exista un disparador. Claro. Sin cualquier cosa puede ser un disparador para que vos hagas tu ritual de adicción y demás. Cualquier cosa puede ser un disparador, pero el adicto lo busca sin querer, porque cualquier cosa es, hasta lo más insignificante, como vos decías, cosas, una pelea con tu mamá por teléfono, no sé, por WhatsApp, cualquier cosa da a pie lugar para que la adicción se haga efectiva. Como que buscamos justificar de alguna forma, bueno, pero pasa que hoy tuve un día muy malo en el trabajo, ¿no? Hoy tuve una discusión fea, entonces necesito escaparme, necesito darme un poco de placer. Y lo usamos como excusa muchas veces, es verdad. Ese sería como el reflejo, ¿no? Sería otro punto más que sería el reflejo. Planificamos. Es como que empezamos a buscar el porqué y cualquier excusa es buena para comenzar para la adicción, ¿no es cierto? Al primer disparador o la bandera roja, ahí nomás empezamos a buscar una excusa para... Claro, por ejemplo, el adicto a la comida en ese momento va a empezar a planificar, bueno, cuando salga de acá del trabajo me voy a ir a comprar 2 kilos de helado y me voy a acostar a ver una serie de Netflix, ¿no? El adicto al sexo sabe que tiene que empezar a rondar por tales lugares donde se encuentra personas que pueda levantar para tener relaciones así ocasionales, y así dependiendo del tipo de actividad. Este segundo paso que hablabas vos, Vivi, es cuando empieza a planificar cómo te vas a unir al objeto de placer, ¿no? ¿Dónde vas a comprar la droga? ¿Dónde vas a comprar el alcohol? Una persona adicta que ya lleva mucho tiempo en la adicción, este paso como que ya lo tiene hecho en su mente, digamos, ya sabe dónde consigue siempre, o dónde tiene que ir, cómo tiene que hacer, qué páginas de internet abrir y demás. Yo creo que después pones excusa, te mentís a vos mismo, ¿no? Porque es como que decís, bueno, no, ahora después de esto, como decías, me voy a comer 1 kilo de helado. Justo tengo que pasar por frente de la heladería, así que bueno, no, sí, me lo compro. Sí, me lo merezco. Sí, por todo lo que todo pasé, lo que tenía ya que está. Esa es buena mentira, me lo merezco. Sí, es un Trabajo tiempo... tanto que me lo merezco. Sí. Merezco tomarme las 2 cajas de vino. Claro. Exacto. Claro. ¿Para qué trabajo? Para tomarme un gusto. ¿Qué me hace un gusto? Claro. Entonces ahí te das el gustito y chau, fuiste. Que es una adicción. Sí. ¿Cuántas veces no disfrazamos la adicción poniéndole otros nombres cuando no queremos reconocer que en realidad lo que tenemos es una adicción, porque ese objeto nos domina a nosotros, ¿no? Otro punto es la ritualización de la adicción. La decisión obvia tomada en la etapa de reflejo libera una clase confusa de euforia.
la oscuridad espiritual se establece y el ser completo palpita con anticipación carnal. Esta definición que tenemos es básicamente es la más correcta porque es así la ritualización, y te lo puedo contar en primera persona con un ejemplo mío que yo hacía, que yo no me daba cuenta, porque no se daba cuenta que al final terminaba siendo un ritual lo que estaba haciendo. Pero a la hora que yo llegaba a mi casa, en ese me merezco descansar, me merezco tomar un poco, me merezco drogarme un poco, me merezco estar tranquilo conmigo mismo. En esa etapa yo llegaba a mi casa, oscurecía todo. Era algo que hacía sin saber que era un ritual. Oscurecía todo, ponía las ventanas cerradas, oscurecía la pieza. Yo soy músico, toco la guitarra, así que ponía un poco de rock and roll, blues, que es lo que más me gustaba. Armaba la guitarra, ponía las drogas sobre la mesa, todo eso despacio, con tranquilidad, ponía el alcohol, y así empezaba todo eso carnal que daba la adicción. Así empezaba, y era una euforia, tal cual como la dice acá. Y así empezaba la euforia. Y eso no se contiene después. Claro. Porque vos sabés cómo empezás, pero a veces no sabés cómo terminás después de eso. Claro. No sabés cómo terminás. Es muy fuerte el tema del ritual. Qué tremendo, sí. ¿no? Y espiritual, porque es espiritual. No nos damos cuenta nosotros cuando estamos los adictos, los que hemos sido adictos, no nos damos cuenta de que es espiritual, de que el diablo está en primer lugar ahí. Está incluido en absolutamente todo lo que estamos haciendo, y de hecho es el que da a pie a que todo eso del ritual que hagamos lo vayamos haciendo y lo desempeñemos de esa manera. Y en la comida, ¿viste? Cuando vos decís, voy a ver una película, pero me voy a hacer unos sanguchitos, me llevo una gaseosa, me hago unos pururú y todo, también sería un ritual. Claro. Preparas todo para comer. Exactamente, sí. Ritual de los domingos, que me tengo que comer un asado. El ritual de los viernes para mí era el lomito. Tiene que ser, porque hoy es viernes, hay que festejar con algo, me voy a comer un lomitazo. ¡Ay, qué rico! Tal cual. Y son rituales sin que nos demos cuenta de que son rituales, ¿no? El último paso es el compromiso con la liberación. Es cuando ya el adicto empieza a sentir la culpa de lo que hizo. Vienen a la mente las voces que dicen otra vez caíste lo mismo, al final nunca vas a salir de esto. Entonces el adicto empieza a sentirse culpable, empieza a sentirse desvalorizado, empieza la culpa, la vergüenza, el fracaso, el dolor también de que otra vez caí en lo mismo, la desesperación de que parece que nunca se va a acabar esto en mi vida, y un falso arrepentimiento también, ¿no? Sí, y lo peor de todo es el vacío. Claro. Con el vacío con el cual empezaste el ritual y empezaste a hacer lo de la adicción y te empezaste a hacer tu ritual, con el vacío ese que comenzaste es el mismo vacío que termina al final. Porque lo que pasó en el medio, pasó ahí nomás en el medio y se terminó. Es algo de mentira. Claro. Y después queda la culpa. Claro. Porque sabes que lo que hiciste no está bien y decís... Y yo diría que el vacío que queda es mayor que el que teníamos antes de unirnos al objeto de placer. Sí. Porque ahora encima le tengo que sumar el dolor de la culpa. Sí. Antes por lo menos todavía no lo tenía ese dolor. Así que el estado en el que nos deja es peor. Y ese es nuevamente un disparador que vuelve a retomar el ciclo. Y empieza una y otra vez el mismo círculo vicioso de siempre, que nos lleva a un efecto espiral, digamos. Nos lleva cada vez más profundo. Exacto. ¿No? Exactamente. Bien, vamos a un corte, ya volvemos con más este tema muy interesante de Corazón Alineado. Corazón alineado. Estamos en este último bloque de Corazón Alineado. Para vos que te agregaste tarde al programa, te cuento que estamos hablando esta semana acerca de las adicciones. Y tenemos a nuestro invitado especial, Lucas Caruso. Muy bien, Lucas. Estamos hablando sobre el ciclo en el bloque anterior, que comienza con un disparador, después planificamos la forma de unirnos a ese objeto placentero, después hacemos la ritualización, que es cuando directamente hacemos lo que nos da placer, y después la culpa. ¿Cómo hacemos para cambiar esto? ¿En qué parte del ciclo necesitamos intervenir? Y es cuando descubrimos los disparadores. En ese momento, cuando se levantan las banderas rojas que hablábamos, nuestro cerebro es como que está programado para que cada vez que sentimos angustia, planificamos la forma de unirnos al objeto de placer por medio del caminito que ya está formado en nuestro cerebro, que los psicólogos llaman huella psíquica. Siempre transitamos por ese caminito. ¿Qué sería? Por ejemplo, si soy
adicto al cigarrillo, voy al kiosco a comprarme los cigarrillos y pienso de qué forma y dónde voy a fumar, ¿no? Claro, por ejemplo, el que fuma, viste, por lo general es después de las comidas un cigarrillo, viste, entonces vos decís, o si estoy tomando alcohol, un cigarrillo, si estoy tomando un café, un cigarrillo. Entonces cuando se toman un café ya está la huella psíquica que tienen que fumarse un cigarrillo. Claro. Entonces ahí van como la costumbre que uno hace. Claro. Entonces, en vez de seguir esa huella psíquica, que es como un camino que ya ha sido tan transitado, que está marcado, ya no crece pasto en ese lugar porque lo hemos transitado tantas veces, que es lo más fácil ir por ahí. Crear un nuevo camino en el cerebro es súper difícil. Decirle no, de ahora en más, cuando te pase algo que te dé angustia, no vas a ir este caminito, sino que vas a ir a la presencia de Dios. En vez de recurrir a algo falso, a una fantasía, a algo que te da solo un placer momentáneo, pero que después te deja en un peor estado del que estabas, de ahora en más vas a ir a solucionar los problemas de verdad. Los vas a enfrentar en vez de tratar de esquivarlos. Y eso se hace yendo a la presencia de Dios, entregándole la forma en la que nos sentimos, la angustia que sentimos, el problema que se nos ha ocasionado, ir y resolverlo, no esquivarlo en ese lugar, ¿no? El adicto yo lo defino como un necesitado de Cristo, que así lo definen algunos autores que han hecho libros de adicciones. Es justo, necesitado de Cristo, están necesitados del amor de Jesucristo, sí o sí. La única forma, la única manera, la única salida que tienen los adictos para poder salir completamente airoso de esa situación es Jesucristo, el camino de Dios, el camino que te marca Jesucristo. Aparte, Jesucristo, por ahí lo pensaba antes de venir acá y como lo decía, Jesucristo no es mago, no hace magia, tiene gracia, que es distinto. Así es. No es un mago, él tiene gracia. Entonces esa gracia es dada a nosotros cuando la necesitamos, como el adicto, en el peor momento, en el momento más flaco nuestro, en el momento en el que estamos mal, en el momento que el disparador comience, que el ritual empieza, en el momento ese. Si nosotros logramos acordarnos en ese momento de Cristo, Cristo está ahí con nosotros, su gracia está con nosotros y va a ayudarnos. Cuando vos le pedís, cuando me pasó a mí, cuando vos le pedís que me sacara el pánico, yo me arrodillé después de muchísimos años, de como 15 años, cuando yo llegué, después de 15 años de estar afuera, me arrodillé y le dije, Señor, si vos me ayudás y me sacás todo este dolor que tengo y este pánico que tengo, yo te prometo que nunca más toco droga. Y así fue. Y el Señor saca, no hizo magia, su gracia estuvo sobre mí. Claro. Y me ayudó a que el dolor cese, me ayudó a que el pánico se vaya, sin medicamentos, sin pastillas, sin doctores. Wow, cómo es Dios, ¿no? Qué hermoso experimentar el amor incondicional de parte de Dios, sí. ¿No? No importa la cantidad de veces que le fallemos, la cantidad de recaídas que tengamos, la cantidad de promesas falsas que le hagamos, su amor permanece siempre estable hacia nosotros, ¿no? No tiene condiciones, no depende de si nosotros nos portamos bien o mal. Y eso es, como decía Lucas, la gracia, la tan maravillosa gracia de parte de Dios para con nosotros, ¿no? Así es. Ayer veía el tráiler, el avance de una película que se llama El corazón del hombre, una película que recomiendo, todavía no se estrenó, es cristiana. En una parte, un chico que era adicto a la pornografía contaba una visión que había tenido en un momento de adoración. Dice que él se empezó a ver en una celda, en una cárcel, con ropa de preso, con sus manos y sus pies atados, como hablamos de que la adicción es una esclavitud. Y podía ver en muchas ocasiones a Jesús ahí al lado de él, vestido también con ropa de preso y estando ahí al lado de él, ¿no? Sin decir nada. Y otra visión que tuvo es de él caminando por el comedor de una cárcel, veía muchas personas presas ahí también, y él intentaba sentarse a comer con otros presos y nadie le daba lugar. Hasta que encontró una mesa vacía con una silla vacía y él se sienta y empieza a comer. Y cuando está comiendo ve que viene Jesús también y se sienta al frente de él y comienza a comer. Y no le dice nada. Y él le pregunta, ¿vas a comer conmigo? Y Jesús le dice, claro, comería con vos todas las veces que hiciera falta. Pero recuerda que la puerta está abierta. Y una y otra vez le decía que la puerta estaba abierta. Y él lo rompía, era como que su corazón se compungía de ver que Jesús estaba con él en esa cárcel de adicción, a pesar de que él había decidido estar ahí y que decidía no salir del lugar donde estaba. Ese amor lo quebró tanto que
él terminó tomando la decisión de salir de ese lugar donde estaba. Y yo cuando la veía también me emocionó mucho el entender ese amor tan profundo de parte de Dios, de que nos da tantas oportunidades, ¿no? Que realmente no lo merecemos. No lo merecemos para nada, porque muchas veces no queremos salir del lugar donde estamos. Nos gusta el lugar de pecado en el que estamos, nos gusta el placer que nos da el pecado, queremos ir por el camino fácil una y otra vez, y Él con paciencia y con amor nos da nuevas oportunidades todo el tiempo. Así es. Por ahí las personas en general, sobre todo los que no conocen realmente a Cristo, lo tienen a Dios como algo alejado. De esto seguramente lo habrán hablado en otros programas. Lo tienen como algo lejos, como algo inalcanzable, o algo que tienen, o que Dios tiene tantos problemas mucho más graves en el mundo para resolver, que qué me va a venir a ayudar a mí. Y eso son todas mentiras, ¿no es cierto? Y está ahí como un padre, pero un padre no como el que tuvimos en la tierra, sino como un padre bueno, un padre real. Y está al lado tuyo, está dentro nuestro, está guiándonos por el camino que Él quiere que recorramos, que ya está marcado, predestinado para nosotros. Él es Dios y está, y siempre va a estar. Así es. Un padre natural, humano, hay lugares donde no puede estar, como vos hablabas recién de esa cárcel. Hay un padre humano, hay momentos que no está, mucho menos en una adicción, porque buscamos alejarnos de un padre natural. En cambio, nuestro Papá Celestial, Él está en todos lados, Él no nos deja nunca. Qué importante es entenderlo. Entender su amor, experimentarlo. Así es. En Mateo 11:28 dice: luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Esta invitación de parte de Jesús sigue vigente aún hoy. Cada vez que tengamos cargas pesadas, en vez de recurrir, como estábamos viendo, a la adicción, a unirme a un objeto de placer que es una mentira en realidad, ir a buscar el verdadero deseo de nuestro corazón. Ir a la presencia de Dios, tener un tiempo de intimidad, de oración, pero no una oración religiosa de pedirle todas las cosas que necesito y levantarme, sino quebrarme ahí en ese lugar y hasta que no sentir que Dios trabaja en mi interior, hasta no sentir que el Espíritu Santo me ministra, me consuela, me da paz, me da descanso, no levantarme de ese lugar, ¿no? Porque eso es lo que realmente necesitamos. Hay veces que estamos así medio loquitos, que estamos pasados de vueltas, y esto no es solamente para los que tienen una adicción extrema, sino para cualquier persona. Todos necesitamos acudir a este descanso de parte de Dios, en el lugar en el que nuestro corazón es ministrado y volvemos a recobrar fuerzas para seguir adelante, ¿no? Para continuar con nuestra vida. Muy bien, hemos llegado al final de este programa. Da ganas de no terminarlo, la verdad. Sí, la verdad que sí. La verdad, ¿no? que da para más. Da para mucho más. Pero el viernes volvemos con otro programa más de Corazón Alineado. Muchas gracias, Lucas, por habernos acompañado. Por favor, gracias a ustedes. Un placer tenerte con nosotros. Nos despedimos hasta la semana que viene. No, hasta el viernes. Besos a todos. Antes de despedirnos, les recordamos que todos los programas de Corazón Alineado están disponibles para el que lo quiera en CD. Solo tiene que escribir a radio@iglesiaelrenuevo.com.ar. Corazón Alineado. Este programa fue presentado por la Escuela de Sanidad Interior de la Congregación El Renuevo. Para más información, ingrese a www.iglesiaelrenuevo.com.ar.